Hola a todos, muy buen viernes, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos muy bien, nosotros acá súper contentos con esta reunión, gracias por estar con la invitada de hoy, que ya la vamos a presentar. Bueno, como siempre en estas reuniones de nuestra Comisión de Salud, bienvenidos. Tenemos amigos que siempre nos siguen y comparten estos espacios con nosotros, y a veces hay amigos nuevos, hay personas nuevas, interesados, que, que vienen a compartir con nosotros. Así que bienvenidos a ellos, y especialmente para las personas que recién se acercan, queremos contarles un poquito de qué trata la asociación, ¿no, Sergio? Sí, correcto. Bueno, la Asociación Argentina de Ética y Compliance es una ONG sin fines de lucro, y a todos los que de alguna manera hacemos la asociación, a nuestros miembros, ¿no?, nos une un propósito vital, un propósito interior, ¿no?, que es el de justamente difundir las buenas prácticas de ética, de integridad, de compliance, ¿no?, para un mundo más justo, más honesto, más íntegro, no solamente para nosotros, sino para todas las generaciones que vendrán. Este es nuestro propósito, y por eso, bueno, en la asociación generamos diferentes actividades, creamos espacios de intercambio profesional en todo lo que son las buenas prácticas de ética y compliance, ¿no?, para llevar este mensaje a toda la sociedad, y también promover la enseñanza de las buenas prácticas, ¿eh? Es decir, la difusión de la ética y la integridad en todas las formas posibles, ¿eh? Así que acá estamos para seguir generando este propósito, que obviamente no podemos hacerlo solos, sino que necesitamos la ayuda y la colaboración de todos y cada uno de ustedes. Así que gracias por estar, y hecha esta presentación, por supuesto que ahora sí vamos al tema que nos convoca hoy, ¿sí?, que es el rol del Compliance Officer en la gestión de las crisis. Tema súper importante, y para eso contamos con una invitada súper especial, a quien agradecemos muchísimo. Ella ya es amiga de la asociación. Le agradecemos un montonazo que esté acá con nosotros y comparta con nosotros, que es Fabiana Lacerca Allen. Ahí sí lo dejo a Sergio que la presente. Gracias. Hola a todos, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Esta es nuestra primera reunión del año. Y bueno, podría hablar un rato largo sobre Fabi, pero bueno, tengo un resumen que las va a dejar boquiabiertos con los antecedentes de Fabiana para quien no la conoce. Fabiana es abogada de la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Derecho de la Universidad de Carolina de Los Ángeles. Es miembro de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría de Shield Therapeutics PLC. Tiene una trayectoria de más de 30 años en compliance, gestión de riesgos y crisis, ISG, particularmente en la industria farmacéutica, biotecnológica y de dispositivos médicos, con roles de liderazgo en varias empresas privadas y públicas, como Nestlé Health Science Corporation, Bristol Myers Squibb, Microsoft, Merck Sharp & Dohme, AT&T Capital y Shield Therapeutics, entre otras. Fabiana la reconocemos por su pasión por marcar la diferencia, trabajar con personas jóvenes a través de la tutoría y el desarrollo de diferentes habilidades para empoderarlos y que logren objetivos vitales. Por todo ello fue reconocida por Compliance Week en 2019 como Top Mind, por The Guardian como líder inspiradora de 2015 y por Hispanic Executive en 2013 como una de las mejores ejecutivas latinas. Bueno, sin más preámbulo, le pasamos la palabra a Fabiana Lacerca Allen, que nos va a deleitar con una presentación muy interesante. Las preguntas que tengan a medida que vaya avanzando la presentación, les pedimos que las hagan en el chat, que después con Cristina vamos a pasarle las preguntas a Fabiana. Bueno, Fabiana, la audiencia es tuya.
Muchísimas gracias, buenos días a todos. Gracias por la introducción tan linda, Cris y Sergio. Gracias por la oportunidad, Carlos, pero gracias por estar todos acá. Yo no me olvido de dónde vengo ni las experiencias que tuve, que hacen que mucho a quien soy hoy y a la experiencia que tuve. Hablando de todo esto un poco, yo obviamente crecí en Argentina, en los años difíciles de Argentina. Ahora, cuando uno dice los años difíciles de Argentina, no sé de qué época estamos hablando, pero porque todos tienen su dificultad. Pero esto en el 73, papá estuvo como secretario de Industria en el primer gobierno democrático de Alfonsín. Antes de llegar al gobierno de Alfonsín, nos tratan de secuestrar por primera vez, y me acuerdo de una charla con mi papá. Papá dijo, yo le dije, no me quiero morir, ni quiero que te mueras, papá, y me miró muy seriamente, yo tenía 6 años. Y me dijo, no, Fabiana, todos nos vamos a morir, no te preocupes por eso. Y acordate siempre que hay algunas cosas por las cuales vale la pena morirse. Para todo lo demás necesitas un plan. Entonces ahí yo siempre digo que empezó mi carrera de compliance, teniendo un plan. Pero antes de eso quiero decirles que hice la mayoría de mi carrera en Estados Unidos, donde compliance está firmemente establecido, donde la sociedad y el sistema judicial funcionan en determinada manera y lo toman seriamente. Lo que nunca deja de asombrarme es el trabajo que están haciendo ustedes. Yo me acuerdo que Carlos y yo hablamos de lo que quería hacer hace años de años de años. Y hoy los veo a todos ustedes, a Florencia en Bristol Myers, a todos los que veo todos los días marcar una diferencia, a Sergio, a Cristina, a Fede. Me impresiona, porque no es fácil hacer compliance en Argentina. No es fácil porque no hay pena social ni siquiera por las faltas de éticas graves. Es decir, estamos rodeadas de ellas todos los días. Las vemos en televisión, las vemos en los lugares más altos, nos vemos entre nuestros amigos. Entonces, ahí verdaderamente demuestran el coraje. Por eso me inspiran tanto y me alegra tanto, tanto, tanto estar hoy acá con ustedes, porque requiere coraje. Lo sé, viví acá, me acuerdo. De hecho, fue una de las primeras que me opuse a Siemens en el tema de los DNI hace años de años de años. Me enfrenté con Courage en su momento. Era un sistema muy difícil para operar en Argentina y sigue siendo de distinta manera. Y ustedes todos los días, estoy segura de eso, todos los días tienen una conversación difícil, tienen una posición complicada, tienen que tener el coraje de decir esto no, tienen que explicarle a los amigos por qué sí, tienen que explicar a muchos qué es compliance. Yo me acuerdo que empecé a hacer compliance cuando venía todo con una explicación, porque nadie entendía, pero ¿cómo? ¿Pero qué es? Porque el sistema acá funciona diferente, no les tengo que decir. Así que mi inspiración y mis gracias a todos ustedes. El hecho de que estemos acá 2 días antes de las PASO, el hecho que tengamos el coraje de priorizar esto, el hecho que tengamos una discusión honesta y abierta, me indica que vamos por el camino correcto y que hay esperanza para nuestros hijos y nuestros nietos de un país mejor. Entonces, empezando con, tengamos un plan. Disculpen nuevamente que la presentación esté en inglés, y si alguna palabra en inglés se me escapa, les pido disculpas. Las presentaciones obviamente generalmente las hago en inglés, nunca tengo el privilegio ni el placer de poder hacerlas en español, así que acá va. El plan es fundamental, porque uno actúa según el plan, en lo que sea, en la familia, con los hijos, con los padres, en el trabajo. Es decir, nadie se imaginó, por ejemplo, lo que venía con la pandemia. Nunca, no nos habíamos podido imaginar, aunque habíamos tenido ya un par de la gripe aviar hace unos años, pero no de esta magnitud. Lo que pasa es que nosotros teníamos un plan de crisis, de emergencias, sumamente sólido. Déjenme acá hablar un poquito
de cómo funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos un organismo gubernamental que se llama el Office of Inspector General, que es básicamente quien se encarga de enforzar compliance para las compañías, específicamente sacó reglas para la industria farmacéutica. Y establece 7 pasos que hay que seguir para tener un sistema de compliance completo o robusto, como le dicen ellos. Parte de eso es tener un comité de compliance committee. Entonces, este comité es el que es más naturalmente preparado para manejar crisis. Porque, ¿qué es compliance finalmente? Compliance finalmente es asegurarte de que mitigás los riesgos, asegurarte que discutiste y entendés cuáles son los riesgos y que tenés un plan para ello. Los argentinos literalmente nacimos preparados para esto. Sabíamos de compliance antes de que existiera la palabra, porque era, acá siempre digo mi edad, ahí se dan cuenta lo grande que soy, lo experimentada, pero cuando salías de Lagartos, no sé, hace 50 años, no sabías cuándo llegabas ni a dónde llegabas, no había teléfonos celulares, entonces ya teníamos un plan. Si a tantas horas no recibías el llamado, es que algo había pasado. Si no llegabas acá, te ibas a la casa de la tía cual. Si la familia no se podía reunir, así nos comunicábamos. O sea, ya todos, para existir, teníamos un plan. Entonces, estamos muy preparados desde ese punto de vista. Yo tenía un jefe que me decía, yo en cualquier crisis, Fabiana, quiero estar con vos, porque estás siempre tranquila. Y yo le decía, claro, si no me están disparando y tengo un buen día. O sea, uno aprende a que entiende riesgos de una manera mucho más cabal. Yo no sé si ustedes iban al colegio, digamos, hace tantos años como yo, pero en esos años todos había un plan. Si no te busca tu mamá, no te vayas con tal cosa, esperá hasta acá al lado, andate a la de la vecina tal, o sea, teníamos plan para todo. En la compañía, exactamente lo mismo, un plan. ¿Quién toma la decisión? ¿Cómo es el árbol de decisiones? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo nos aseguramos que en determinado tiempo podamos saber dónde estén todos los empleados, todo el mundo? Es decir, una cosa es tener un plan para 5 en mi familia, otra cosa es para 100.000 empleados. Y todo eso tiene que ser discutido, obviamente, mucho antes. Y tiene que ser practicado. Y uno tiene que saber que si no nos podemos, no sé, comunicar con Fabiana, ¿quién es el siguiente? ¿Y quién toma la decisión? ¿Y quién va a hablar con las autoridades? ¿Y quién habla con los empleados? ¿Qué comunicamos externamente? ¿Qué le decimos a los medios? Porque acuérdense, por lo menos en mi experiencia, en los últimos 20 años trabajé para empresas que son publicly traded, es decir, que las acciones son vendidas en la bolsa, entonces todo tiene implicancia. ¿Qué se va a decir? ¿Cómo se va a decir? Generalmente todavía no tenés todos los datos en la mano, porque podemos pasar a la próxima en la presentación, pero lo importante es la inteligencia emocional, la intuición, que nadie habla de ello, pero eso lo que nosotros tenemos también al haber crecido acá. Básicamente es tomar decisiones con la información que tenés, entendiendo cuáles son los jugadores alrededor tuyo. Por eso es tan importante entender quién está en tu comité. Es tan importante saber cómo va a reaccionar cada persona de tu familia, es tan importante saber cómo van a reaccionar tus amigos en el caso de una emergencia, ¿entendés? Con quién contás, quién se pone a llorar en el piso y quién se va corriendo, fundamental saber, lo aprendimos de chicos. Tenés que saber quién es bueno para qué, ¿entendés? No necesariamente porque seas el CEO, porque seas el Chief Compliance Officer, porque estés en la posición que estés, necesariamente sos el mejor líder para una crisis. Vuelvo a decir, nosotros que estamos tan acostumbrados tenemos una sociedad tan jerárquica, donde la posición, el estatus social, el estatus económico son tan importantes, pero en una crisis, créeme que todos van a seguir al más capaz, no al más rico, no al más lindo, no al más simpático, ni el que llegó ahí porque por coima, porque era amigo del tío, por nada de eso. Cuando las papas queman, como decimos nosotros,
la gente elige bien. Esperemos que esto que digo sirva para el domingo, pero porque definitivamente las papas queman, pero a lo que voy es que entendamos cuál es nuestro rol en una crisis, que generalmente es diferente cuál es nuestro rol cuando todo funciona divino. Ahora, como Chief Compliance Officers, lo más importante, como líderes, lo más importante es entender cuáles son tus strengths y cuáles son tus áreas de oportunidad, es decir, dónde sos fuerte, qué es lo que traes a la mesa, con sinceridad. Yo siempre me acuerdo que esto es en Estados Unidos, estaba entrevistando y las mujeres de acá se van a reír porque lo van a entender. El típico hombre de 50 años que se cree que la tiene clara, que la hizo toda y seguro de sí mismo, por supuesto, que además te dicen que todo lo hicieron. Entonces lo estaba entrevistando por una exposición y le digo, decime en lo que sos bueno. Me habló 40 minutos sin parar. Entonces después le digo, bueno, decime dónde tenés un área de oportunidad. ¿Qué me dirían las personas que no te quieren? ¿Qué dirían de vos? Entonces me mira y me dice, ¿pero cómo? Me quiere todo el mundo. Entonces ahí dije, evidentemente no es el candidato necesario, porque no tiene inteligencia emocional, no entiende cuáles son sus áreas de oportunidad. Y si no entendés cuáles son tus áreas de oportunidad, definitivamente no entendés cómo conformar tu equipo. Acá otra anécdota con mi hija, que en ese momento era más chica, pero probablemente conteste lo mismo. Me subo al auto y le digo, no te puedo decir, entrevisté a este tipo típico, le cuento la historia. Entonces le digo, yo sé perfectamente las personas que no me quieren, qué dicen de mí. Y Victoria me mira y me dice, yo también. Entonces le digo, sí, ¿qué dicen de mí? Bueno, no les repito porque de todas maneras no viene al caso, pero me dice, mamá, van a decir que sos muy extra, que es la palabra que usan los adolescentes en Estados Unidos. Extra es que sos mucho, demasiado. Entonces le dije, ¿sabes qué? Me encanta la palabra, soy extra. Y todos, para vivir en Argentina, para hacer compliance en Argentina, para hacer lo correcto, tenemos que ser un poco extra. Así que bienvenidos a ustedes al Club de los Extras y bienvenidos al grupo de los que en definitiva entendemos bien qué es lo que hacemos bien y dónde necesitamos a alguien que complemente nuestro liderazgo o nuestra posición con la de ellos. La próxima, por favor. Entrenamiento es vital. Es fundamental porque uno en un estado de crisis, y esto la gente que hace seguridad te lo dice, si actúas en los primeros 3 segundos de un ataque, por ejemplo, tenés 98% de chances de salvarte. A lo que voy es que tenés que estar atento, tenés que estar preparado y tenés que estar entrenado en todo lo que hacemos. Es decir, los que llegamos a mi edad y quieren jugar al tenis sin precalentar, se dan cuenta que no es lo mismo, que no tenés que lo más probable es que estés sentado a los 10 minutos. A lo que voy es que uno tiene que entender perfectamente que todo y el cuerpo, la mente, actúa como está sido entrenada. La próxima es liderar por ejemplo. Especialmente todos los que somos padres sabemos que los chicos, tus hijos imitan, son lo que ven, son lo que aprenden en la casa. Donde hay respeto, donde hay un compromiso a la ética, donde hay un compromiso moral, donde hay un compromiso a hacer las cosas bien, generalmente vas a ver chicos que siguen con ese ejemplo. Así que desde ya felicito a todos los que están acá porque sé que sus hijos van a seguir el camino de ustedes, que no es lo más fácil, no es lo más fácil. De estas anécdotas miles. Mis hijos, por supuesto, los 3 nacidos y criados en Estados Unidos, pero los traje muchísimo, pero mucho, todos los años a Argentina, y cuando puedo, y eran más chicos, los metía un mes en el colegio argentino, para que entiendan, primero para que amen mi cultura, para que entiendan de dónde vengo, porque es fundamental entender las diferencias que nos hacen más fuertes. Miles de ejemplos. En uno de ellos, al más chiquito, lo escupe un compañero, tendrían, no sé, 7 u 8 años, y lo escupe y le dice, gringo, go home.
Entonces, él levanta la mano para mediación. Claro, son sociedades que manejan los conflictos y las crisis de maneras diferentes. Por supuesto, no les tengo que contar que no hubo mediación, que la maestra no entendía ni qué era lo que había que hacer, pero de todas maneras son experiencias que les indican, más importante que nada, que hacer lo correcto no es el camino más fácil, pero es el camino que tiene soluciones más largas y duraderas. Así que eso mismo lo hacemos nosotros todo el día en el trabajo. Es decir, estamos en una sociedad donde te para el policía y te dice cómo solucionamos. De ahí en más, de ahí para adelante, son soluciones que ninguna es fácil. Especialmente ustedes los que trabajan con empresas americanas, donde trabajan con empresas europeas, donde trabajan con otros sistemas legales, con otras jurisdicciones, con otras culturas, con otras maneras de hacer las cosas, donde tienen que de una manera interpretar, de otra manera ejecutar y hacerlo todo con un liderazgo que los distingue y que hace la diferencia y que inspira a otros. Yo con mis discusiones con ustedes, y tuve discusiones con muchos, con Cris, con Sergio, con Fede, nuevamente con Carlos, con todos ustedes, me inspiran todos los días las situaciones que solucionan de las maneras que las solucionan, tomando en cuenta que tienen que seguir viviendo y existiendo en una corporación, en un país, en una comunidad, en un barrio donde no todos piensan como ustedes y donde nunca es el camino más fácil a tomar. Así que felicitaciones. De más está decir que si yo puedo ayudar de cualquier manera, si mi experiencia agrega, si ustedes tienen ganas de tomar un café, en este momento estoy en Pilar, sé que no es fácil, menos con la Panamericana y los cortes, pero un llamado, un café, un mensaje de LinkedIn, donde pueda ayudar y donde pueda sumar, cuenten conmigo, porque este es un esfuerzo de todos, este es un esfuerzo día a día, hacer la diferencia es lo que nos da, por lo menos a mí, más pasión por lo que hago, pero no es lo más fácil. Ahora invito a preguntas porque esto es mucho más interesante si se hace una charla. Permiso. Gracias, Fabi. Increíble todo lo que nos acabas de compartir. Y mientras vos hablabas, me animo a hacer una primera pregunta, una inquietud que me fue surgiendo, y es que si tuvieras que decir el top 3 de diferencias culturales que vos observás, ¿no?, entre nuestra cultura aquí en Argentina y la cultura en la cual te toca vivir, no desde el observador crítico, sino desde el aprendizaje, ¿no? ¿Qué 3 buenos aprendizajes podemos tomar? Mira, te digo lo que nos caracteriza como argentinos, que para mí es un diferencial importante. El amor por la familia y los amigos. La pasión para seguir adelante cuando el camino no es fácil, donde las instituciones no te acompañan, donde los políticos no te acompañan, donde no es lo más fácil hacer. Una cultura que entiende íntimamente que la verdad no se soluciona nada si no es en equipo, si no es dependiendo de otros. Este es un país, una cultura donde necesitas a otros. En todos lados necesitas a otros, pero acá la familia, los amigos, está muy desarrollado y muy arraigado eso. Como puntos diferentes, porque todo eso conlleva que, por supuesto, cada reunión lleva 15 horas en Argentina, el tráfico es una locura, todas las reuniones empiezan con un aspecto social. Por el otro lado, en los americanos te preguntan ni cómo estás, ni cómo está tu familia, ni por qué llegaste, nada. O sea, es transaccional, es mucho más fácil mantener la agenda. Si vos mirás mi agenda en Estados Unidos, es de 8 a 8:15, a 8:17, y a las 8:17 se terminó, 8:18 empezó la otra. Es más informal,
más al punto, pero se trabaja de manera más eficiente y efectiva. Los afectos no son tan arraigados, definitivamente no tenés las amistades, yo siempre digo, mirá que soy simpática y que hace 32 años, pero los amigos, son mis amigos con los que crecí toda mi vida, los amigos con los que pasé crisis, los amigos con que estuve en momentos difíciles y en momentos importantes de mi vida. Desde el punto de vista de compliance, compliance está mucho más arraigado en Estados Unidos, se paga mucho mejor, lo cual es fundamental porque hace la diferencia. Un reconocimiento, no solo de la posición, sino de lo que vale la posición y cómo se compensa esa posición, hace una diferencia. Entonces, estas son cosas que todavía en Argentina no vemos que se han desarrollado de la manera que deberían desarrollarse. Pero nuevamente, mi primer trabajo de compliance era cuando estaba en Merck, que estaba como jefa de legales para toda la región, y el OIG sacó el documento de los guidance de qué debería tener cada compañía como compliance, y me acuerdo que mamá me había dicho, todo lo que querés aprender, levanta la mano. Y fui una de las primeras en hacer compliance. Definitivamente, además de hacer compliance, uno traía toda la experiencia de liderazgo, de cómo manejar crisis. Entonces, tuve experiencia de muy joven, muy interesante, que mi experiencia en Argentina es más interesante aún. Cris, espero que eso conteste un poco la pregunta que me hiciste. Yo tengo una pregunta, Gracias, Fabi. de Nora Escribas. Dice, ¿qué enseñanzas nos deja la crisis sanitaria de la pandemia en la actuación del Compliance Officer? Nora, muy buena pregunta. Yo particularmente tengo buenísimas cosas para decir sobre la pandemia. Desde el punto de vista médico, vemos una revolución. Estas nuevas vacunas que son capaces de alterar el sistema inmunológico para atacar ciertos viruses, como vimos, a la escala con la que vimos, la posibilidad de hacer estudios fase 4, como pudimos ver, hace que el mundo médico cambie de una manera vertiginosa y sumamente importante. Es decir, de todos los momentos de estar en la industria farmacéutica, este es el mejor de todos, porque donde vamos a ver más avances. Este mismo principio se está usando para cáncer, o sea, yo ya vi estudios súper interesantes en todos esos temas. Desde el punto de vista de compliance, lo que hemos aprendido es más que nunca la necesidad de tener un plan, la necesidad de comunicar ese plan fehacientemente. Y lo más importante de todo es cómo hacer relaciones cuando no te ves en personas, en la presencia. Porque una cosa es ser líder cuando estamos todos juntos. Una cosa es ser líder cuando te conoces. Otra cosa es ser líder a través del teléfono, a través de la pantalla. Entonces, lo que he visto, Nora, es que aquellos compliance officers que son capaces de establecer un liderazgo, no solo de manera presencial, sino a la distancia, son los que fueron más efectivos. Y de ellos tenemos mucho para aprender. Muy bueno. Muchas gracias por la respuesta. Yo tenía una preguntita. Los BCP, viste, Business Continuity Plan, varían de compañías a compañías. ¿Vos podrías, digamos, encontrar las diferencias que has encontrado en Estados Unidos contra Argentina con respecto a los BCP? ¿Son más efectivos? ¿Son más pensados en crisis? ¿Son más pensados en la ideología? Mira, todo tiene su pro y su contra. Desde muchos aspectos tiene sistemas muy avanzados. Generalmente más avanzados que de la Argentina. O sea, sin hacer comparaciones odiosas, pero, o sea, autos que manejan solos en Estados Unidos a gran cantidad.
Todavía, y no, o sea, los sistemas son generalmente más avanzados. Al tener sistemas más avanzados, tenés planes de BCP hace años, o sea, no es algo nuevo, no es algo que vino con la pandemia, simplemente tenías cómo operar 100.000 empleados, 100.000 computadoras, 100.000 de estos, 100.000 de los otros, en el evento de que hubiera un terremoto, cualquier problema. Claro. Lo venimos buscando hace más tiempo. Por otro lado, el argentino, como digo yo, se arregla mejor. Si decís tenemos que hacer una planilla a mano, porque la veníamos haciendo a mano hace 500 años, vengan acá que también lo hacemos. Generalmente no es tan efectivo, pero en un evento de una crisis, cuando no te funciona la computadora y cuando no podés acceder a tus datos, tener la listita a mano de la agenda te soluciona la vida. Entonces, no hay mejores que otros y no hay aspectos de planes mejores unos que otros. También es cuánta inversión económica hiciste, ¿entendés? Por ejemplo, para nosotros hacer un BCP, el último que hice, digamos, son $5 millones. No hay muchas empresas que paguen ese tipo de dinero o ese tipo de recursos o ese tipo de apoyo donde haya ese tipo de recursos. Entonces, como dicen en Estados Unidos, you pay what you get. No, you get what you pay, al revés. Se ve que... ¿entendés? Es así, es lo que tenemos. Pero yo siempre digo que más que los sistemas es la gente. Como dice el dicho, nunca no es el indio sino la flecha. No es la flecha sino el indio, al revés. Hoy me los tengo todos al revés. Estás muteada, Cris. Estoy muteada. Mientras vamos conversando, vamos invitando a todos nuestros participantes a ir dejando sus preguntas abajo. Ahí hay una casillita que dice preguntas y respuestas, así que ahí seguimos recibiéndolas. Yo mientras tanto, Fabi, tengo otra consulta, y es una inquietud que yo escuché hace un ratito que vos decías que en las crisis todos siguen al más capaz, ¿no? ¿Y qué capacidades concretas se requieren en momentos de crisis, esas crisis que te dejan, como dice Cortázar, estaqueado en el medio del patio, ¿no? Te dejan así sin demasiado... Perplejo. Absolutamente perplejo. ¿Qué capacidades concretas observás que son necesarias y cómo el compliance officer se prepara para esas capacidades que no necesariamente son técnicas? Mira, muy buena pregunta. Me encanta tu pregunta porque yo lo pienso muchas veces. O sea, la verdad que tuve una carrera muy, muy exitosa. Soy muy agradecida, profundamente agradecida. Y siempre pregunto, ¿por qué? O sea, obviamente estudié mucho, hice el esfuerzo, nunca le hice asco a trabajar, pechito argentino, vamos para adelante, todo lo que quieras. Pero yo creo que la diferenciación fue el liderazgo. Y más importante aún, en Argentina, que es nueva, estar atento. Todos siguen al más capaz porque es cuando te sentís más seguro. Es cuando hay una poesía de Rudyard Kipling que dice, if you can keep your head when everybody around is losing theirs. Cuando todos están alrededor tuyo, a los gritos, si vos podés aspirar profundo, mirar alrededor y tener el instinto de hacia qué paso voy, a dónde voy, cuál es el próximo paso, la gente te va a seguir. Y nosotros estamos entrenados desde que nacimos en Argentina para eso. Es decir, vos no salís de la casa papando moscas en ningún lugar donde vivas en la Argentina. No salís dando vueltas a ver, uy, qué lindo está el sol. Estás mirando alrededor, ¿qué pasa? ¿Puedo subirme al auto? ¿Puedo entrar al auto? ¿Por qué este tipo me sigue? ¿Por qué? O sea, uno entiende, además, a caracterizar el riesgo, a ver si me explico. ¿Qué es importante y qué no es importante? Ese tipo me siguió porque estoy buena, ya no me pasa, pero ¿entendés? Uno ya entiende, esto no es un riesgo. Esto es el chico de la esquina.
uno empieza a caracterizar el riesgo de una manera muy eficaz. Porque ya salimos si hay riesgos grandes. Entonces, para mí, las características, Chris, contestando tu pregunta, de un compliance officer que sea un líder natural, es aquel que puede entender el riesgo de manera rápida y eficaz y actuar acordemente. Ok. Concretísimo, concretísimo. Acá Gracias, tengo Fabio. una pregunta de Jorge Siveira. Dice, muy bueno tus comentarios. ¿Cuál es la recomendación para actuar en una sociedad donde la no transparencia se organiza en parte del Estado y en una industria de salud donde el 50% de dicho mercado corresponde al Estado? Jorge, yo te diría dos, llámame, pero no. Es una pregunta excelente, me la hice yo muchas veces, me la hicieron muchas veces. Te cuento que cuando trabajaba en Merck hace muchos años, yo fui una de las que vine a negociar con el gobierno argentino el tema de las patentes para el remedio del SIDA, del HIV. Te podés imaginar lo que eran las discusiones, lo que fue la manifestación, las bombas Molotov. No es fácil. O sea, lo que vos preguntás no es fácil, porque no es desde que salís nuevamente de tu casa, te enfrentás a este tipo de discusiones. Con tus propios hijos, ¿cómo les explicás la viveza criolla que tanto ese no es exactamente en todos los casos un comportamiento ético que querés emular? Donde le tenés que explicar si no sé, si ves plata en la calle la tenés que devolver. O sea, son preguntas éticas y morales en una sociedad que no premia ese tipo de pensamiento ni ese tipo de acciones. Entonces, ser exitoso en compliance en Argentina quiere decir que vas a tener menos amigos, que vas a tener más oposición, que es más importante que nunca ser quien sos vos, y al final del día acordarte que uno duerme más tranquilo haciendo lo correcto, pero no te da de comer en todas las instancias, especialmente en países que no lo reconocen. Es decir, ¿cuántos de nosotros conocemos que van a Estados Unidos, que saben que vos podés usar la ropa y devolverla si no te gusta, pero van específicamente con la idea de compran el vestido para la fiesta, lo usan y lo devuelven? Es decir, estamos en una sociedad donde los valores no siempre se alinean con lo que significa compliance y con lo que significa vivir de una manera ética y moral. Entonces es una lucha diaria, como digo yo. Por eso este grupo, por eso el estar discutiendo hoy, por eso el saber que hay otras personas que pasan por tu mismo camino, tienen tu misma inquietud y tienen tus mismos obstáculos, hace la diferencia. Por eso digo, unámonos, participemos, vayamos a estas reuniones, sigan invitándome, Sergio, Cris, Carlos, Fede, sigamos teniendo estas discusiones, porque es así que todos ven que sí realmente vale la pena. Síganla a Florencia Dabel de Bristol Myers, todos los días escribe sobre ética, todos los días escribe sobre liderazgo. Definitivamente tiene un compromiso inspirador, como todos ustedes. Esto se hace día a día y no es fácil, Jorge. Si querés, nos tomamos un café cuando quieras o charlamos. Bien, seguimos con las preguntas. Alberto Juanco dice, aquí uno de los mayores desafíos es convencer al grupo C, será el grupo de compliance, me imagino. ¿Cuál dirías que es el mayor desafío en Estados Unidos y en tu industria? Hay muchos, ¿no? Desafíos tenemos todos. Hay desafíos mucho más importantes que otros. La ventaja que tenés en Estados Unidos es que el gobierno absolutamente va en contra de compañías que no tengan programas de compliance robustos. Si un día estás metete en el website del OIG y mira compañías que están bajo CIA, que es un Corporate Integrity Agreement. Todas las tuvieron Merck, Bristol Myers, Microsoft tuvo
Consent Decree, the Fair Prosecution Agreement, es decir, todas sufrieron impacto económico de seguro. Son millones de dólares, 2.6, son millones y millones de dólares. Es decir, una vez que ves resultados, una vez que ves que la ley funciona, una vez que ves que tipos van presos, que pierden sus bonuses, que pierden su trabajo, entonces los obstáculos como compliance officer son mucho más fáciles porque tenés más leverage, tenés más oportunidad de ejercer presión o ejercer influencia. Que en Argentina, donde todavía el que roba es No socio de pasa la nada. casado, Claro. donde los de 10 años que le dicen al profesor de tenis, vos vos tenés que hacer lo que digo yo, porque mi papá paga, ¿entendés? Entonces, donde vos tenés ese tipo de reacciones sociales, falta de respeto, falta de cumplimiento a las normas, es mucho más difícil. Sí, en Argentina vos viste que el tema de compliance es un gasto, no es una inversión. La diferencia fundamental en Estados Unidos, como vos bien lo señalás, es muy sencillo darse cuenta a qué empresa le da importancia a compliance cuando uno ve la inversión que hay. Si el compliance officer no depende del CEO y el compliance officer tiene un presupuesto de 2 pesos, indudablemente esa compañía no le importa compliance, ¿no? Y no le da el lugar que necesita. O sea, un compliance officer de las top compañías de Estados Unidos públicas tiene un paquete de compensación de alrededor 1.2 millones de dólares por año. ¿Entendés? Realmente, qué sé yo, con un equipo de 15 tenés un presupuesto de 10 millones. Son inversiones serias, bien pensadas, estratégicas, que se consideran parte del negocio. Se considera negocio. Porque es mucho mejor hacer las cosas cuando no las tenés que hacer, sino porque es la mejor manera. Y todavía estamos lejos en Argentina. Pero tengo vamos. Una pregunta de Julio César von Rusch. Dice, muy buena exposición, volviendo a la pandemia. Su globabilidad. ¿Entiendes que impuso instrumental una logística de compliance? Logística de compliance me refiero a cómo asegurar el soporte en temas de compliance para que toda la gestión operativa pueda desarrollarse en tiempo y forma. Nuevamente, gracias por la pregunta, Jorge. Julio. Discúlpame. Julio, es nuevamente tener un plan y saber con quién te vas a comunicar. Yo tenía en el momento de la pandemia compliance officers alrededor del mundo, con los cuales me comunicaba de manera diaria. Entonces la información era inmediata, era concreta, era certera y era accionable. Es decir, podíamos tomar una decisión que iba a ser implementada en minutos. Cuando las cosas alrededor tuyo van rápido, es fundamental tener nuevamente planes de comunicación y un plan en lugar que puedas ejecutar de manera eficaz y rápida. La rapidez es fundamental. Pero también la confianza, el saber que trabajás con gente idónea, con gente que va a hacer lo correcto y con gente que quiere definitivamente hacer lo que está bien. Tengo una pregunta de Nicolás von Rusch. Dice, ¿qué opina del sistema de obras sociales cautivas en Argentina? No solo me complica para tener un plan familiar con mi esposa y mi hijo. Me pasó, por ejemplo, con recursos humanos del gobierno de la ciudad, que no sabía cómo actuar con el nacimiento de un bebé prematuro internado en terapia en neo, por ejemplo, por falta de protocolo normativo. Me sorprendió que ni siquiera por humanidad o sentido común hubiesen entendido que correspondía extender licencia a 15 días. Me dieron home office en cambio. Nicolás, espero que el bebé esté bien, es lo más importante. Sí. Todo es experiencia, pero en un país con tanta desigualdad económica,
y donde compliance no está tan arraigado, y donde todo se hace a pecho y a pulmón, donde hacer lo correcto no es lo más fácil. Los planes sociales son los que hicieron más plata, o sea, durante años. ¿Qué te puedo decir? Como alguien me dijo hace mucho tiempo en Argentina, acá con $50 apareces muerto en una canaleta. Obviamente me estaban amenazando, pero el concepto quedó. Es decir, quienes manejan la plata y manejan el poder, manejan la Argentina de hoy, desafortunadamente. Es nosotros, con nuestra voz, con nuestras acciones, con todo lo que hacemos todos los días, que estamos haciendo una diferencia. Y nuevamente, Nicolás, espero que tu bebé esté bien. Sí, es importante el tema de compliance en Argentina. Vos fijate que después que salió la ley penal para las personas jurídicas, no hay ninguna empresa que tenga ningún juicio, ni ninguna sentencia. Bueno, en Estados Unidos, en el mundo, viste que la industria farmacéutica es de las más sancionadas por temas de compliance, ¿no? Ya sea por promoción indebida, por representantes que hacen lo que no deben, médicos que están en la tranza, etcétera, etcétera, pero allá por lo menos uno ve que la ley se cumple y las empresas, cuando nosotros vemos lo que pagan las compañías, que son millonadas, como vos bien dijiste, eso es lo que terminaron pagando, pero el inicio de la gestión fue por mucho más dinero y después terminaron arreglando por una parte, digamos. Con lo cual es la diferencia fundamental entre idiosincrasias de unos y de otros, ¿no? Sin duda, y ahí está la diferencia. Pero vamos avanzando. El hecho de que estemos con esta inquietud, con esta discusión, quiere decir que nos importa. Nos importa tanto que estamos un viernes a las 9 de la mañana, en vez de tomar el cafecito en la Recoleta, estamos viendo acá cómo podemos hacer una diferencia. O sea que hay esperanza, hay un camino. No es fácil. Estados Unidos no empezó donde está hoy. Y por Dios no digo que el sistema sea perfecto. Pero está mucho más arraigado y funciona, y duele en el bolsillo, y cuando tenés que pagar $200 millones, porque estabas promoviendo un producto que estaba off-label, fuera de la Sí, de la prescripción. prescripción, aprendés rapidísimo. O sea, yo Claro. siempre vos vas manejando en San Francisco, donde vivo yo, te comes un chocolate y no lo tirás por la ventana, pero ni se te ocurre abrir la ventana y tirar el papelito, porque además te cobran $1000 y y cualquiera que maneja alrededor tuyo te puede denunciar. Claro. Entonces, uno aprende porque el sistema funciona, porque decís, la primera vez que pagué $1000, o sea, ir rápido. La otra vez doblé sin darme cuenta, porque uno no quiere romper la ley. Por eso ya no puedo manejar más en Argentina, que me pasan de los dos lados, me putean en todos los idiomas, pero... Y la multa me costó $1000, y además tengo que ir al colegio para aprender a manejar nuevamente. Es decir, y te puedo asegurar, ahora los chicos me dicen, mamá, ¿por qué vas tan lento? Le digo, no, que no me vuelve a pasar, créeme que no. Otra vez no pago $1000, seguro. Totalmente. Claro. Sergio, permitime que continúe, si te parece. Aquí tenemos un nuevo comentario, gracias, de Nora Escribas, que nos dice: no debemos olvidar el papel de la justicia, las causas duran años y las penalidades se diluyen en el tiempo. Luis Andrés nos dice: a nivel salud, hospitales, clínicas, aseguradoras, y teniendo como referencia la pandemia, ¿qué controles nuevos fueron necesarios crear o se deberían crear y que antes de la pandemia no existían o no se tenían en consideración? Mira, yo creo que un tema importante es, todas buenísimas preguntas y observaciones. Cambian muchas cosas, porque pasamos de, por lo menos en Estados Unidos, de estar de manera presencial a casi todo remoto o híbrido. Vas 2 veces a 3 veces, no vas más. No se juntan como antes. Tenemos muchos menos casos de sexual harassment, porque claro, ni te ves para tener amantes.
Claro, claro. Bueno, Pero, todo sexo virtual, digamos. claro, ya no pasa a ser. Pero tenemos problemas, digamos, en investigaciones, porque al no estar en el mismo lugar no sabes qué está pasando. Tenemos problemas en investigaciones, tenemos problemas de privacidad, tenemos problemas de health, tenemos un montón de otros temas que no teníamos antes. Lo que queda igual es la necesidad de crear nuevamente un plan y modos de comunicación y canales para que la gente se sienta cómoda hablándote cuando no puede pasar por tu oficina y tomar un café. Porque claro, parte de la era cuando estábamos todos juntos, estábamos todos en el mismo lugar, alguien te ve, che, Fabiana, o alguien te ve en el baño, o alguien te ve en la cocina, tomamos un cafecito, tengo algo que decirte, o me gustaría charlar de tal cosa, y ahí viene el tema, porque siempre empezás porque, bueno, mi primo, porque nadie es, me pasó a mí. Sí, sí. A mí, y después te enterás. Hoy perdés eso. Entonces, ¿cómo creas un ambiente donde las personas todavía se sientan cómodas viniendo a vos? Donde todavía se sientan cómodas hablando de temas difíciles, especialmente en un país donde, nuevamente, no es muy aceptado ni muy entendido. Entonces, yo creo que eso es donde tenemos que enfocar el cambio. De lo que surgió en tu charla de recién, me vino a la cabeza un tema, a ver si podemos razonarlo juntos. Ahora que el trabajo es híbrido, digamos, cuando uno hace home office y tiene un accidente en la casa, ¿es un accidente laboral? Depende, o sea, la ley argentina al respecto no la conozco, pero la ley americana depende de lo que estés haciendo. Ponele, qué sé yo, me estaba sirviendo un café y se me volcó el café hirviendo en el pie por negligencia o vaya a saber qué, pero era el día que yo trabajaba desde casa. Mira, Qué tema, ¿no? es un tema. De todas maneras, uno podría hacer un argumento de una manera o de otra. Claro. Por supuesto, nosotros lo defendemos diciendo ese café te lo hubieras tomado de todas maneras y te hubieras quemado el pie. Pero si vos podés probar de alguna manera es que estabas estresado, estabas en un call, no te diste cuenta y demás, hay Claro. cierta responsabilidad. Pero nuevamente, esos son tipos de argumentos que no mejoran la relación compañía-empleado. Claro. Si seriamente y tiene que ver con el trabajo, yo creo que la compañía se tiene que hacer responsable. Si es porque uno está buscándole La pata al gato, ¿no? de hacerse el manguito rápido, no lo recomiendo. Primero porque no es como funciona y segundo porque no es el espíritu de la ley. Claro. La ley es darle un beneficio al empleado para que lo haga remotamente y no para que cualquier cosa, ya sea ex profeso o de casualidad que le suceda, la compañía tenga que pagar con todo. Eso tiene que ver también con los útiles que le provee la compañía, ¿no? Si haces home office, la compañía debería darte una computadora, debería darte un sillón acorde, ergonómico, para que vos cuando trabajes 8 horas durante 2 o 3 días de tu casa no tengas problemas de la cervical o de la cintura o de lo que fuera, ¿no? Y sabemos en Argentina que muchas veces en las compañías ese tipo de cosas, forget it. Arreglate con tu computadora y con tu silla, ¿no? La relación empresa-empleado en Argentina está rodeada de mucha falta de confianza en muchos aspectos, de un tema legal que beneficia a uno en contra del otro. Entonces no ha sido una relación largamente. En Estados Unidos, literalmente, te pagan tan bien y te dan tantas facilidades que vas a pensar 2 veces arruinar esa relación por haberte quemado un poquito el pie. Claro. Sergio, si te parece, si te parece, leo la consulta o el comentario de Lucas. Lucas Bohm dice: hola, mi nombre es Lucas Bohm, gracias por este encuentro, es muy interesante lo que comenta Fabiana.
Tengo 34 años y soy parte del Comité de Ética en una industria de productos médicos en Argentina. Solo como reflexión, y me pasa a diario, escucho mucho esto que hablábamos, que en Argentina es difícil, que no se premia el actuar bien, que es otra cultura. Siempre trato de transmitir lo mismo. El primer paso es dejar de pensar así, claro, sin dejar de ver la realidad, pero pensar que podemos cambiar eso. No nos regocijemos en el sufrimiento de ser una cultura latina. Busquemos el camino para llegar a eso. Esto de tener un ámbito para hablar de compliance es un gran paso, coincido totalmente. Por otra parte, hoy día, si uno quiere hacer negocios con industrias en el exterior, siquiera empiezan las negociaciones si no hay compliance en la organización. Lucas, exactamente 100% de acuerdo. Es así, sí, total. Estratégica, porque crear los procesos, poner la gente en su lugar y tener las conversaciones, tiene que pasar antes de que quieras hacer negocio con una empresa que ya lo tiene, porque no se puede armar de un día para otro. Correctísimo. Yo tengo otra inquietud. Hoy estoy terrible con las preguntas. ¿Estás inquieta? Estoy inquieta, totalmente inquieta. Sí. Yo ya escuché, Fabi, cuando hablabas de las personas que están entrenadas en seguridad, ¿no? Y vos decías, si actúas en los primeros 3 segundos del ataque, tenés el 98% de posibilidades de salvarte, ¿no? Y si esto lo trasladamos al ámbito de compliance, ¿no? Claramente las acciones no vienen solas, están acompañadas de pensamientos, y están acompañados de modelos, ¿no? Cosas que anteceden a la acción. ¿Qué emociones, ¿no? Y qué juicios tienen que primar en la cabeza de Compliance Officer a la hora de la crisis? Porque para actuar van a ser 3 segundos, la acción viene precedida de otras cosas. Generalmente eso se usa en el tema de seguridad, especialmente en el tema de secuestros, porque en seguridad se habla de la X, tenés que salir del lugar de riesgo. El tema corporativo también tiene que ver, dependiendo de la crisis, cuando tenés que actuar rápido. Pero para seguridad, como en las crisis de las que estamos hablando, se trata de entender lo que está sucediendo, por lo tanto estás atenta. Es decir, todas aquellas personas que tuvieron un choque, se cayeron de un caballo, te van a decir, uy, parecía en cámara lenta, yo me iba cayendo. Un segundo, simplemente que si no estás atenta y no tenés adrenalina en el cuerpo, tu cerebro registra lo que está pasando, pero vos lo sentís que va lento. Nuevamente, para tomar decisiones correctas uno tiene que estar informado de lo que está pasando. Tenés que tener ya información que fuiste recabando rápidamente en tu cerebro, ¿entendés? Si estás entrenada y tenés inteligencia emocional desarrollada, intuición desarrollada, te das cuenta, vas por la calle y decís, ese tipo tiene una pinta rara, este tipo no pertenece a... O sea, uno va tomando decisiones basado en lo que ve alrededor. La empresa es lo mismo. O sea, vos mirás a alguien y decís, este me está verseando, estás haciendo una investigación y decís, esto no... Y actúas no de una manera impulsiva, sino de una manera racional, teniendo en cuenta la información de manera rápida que vas recibiendo. Genial, genial. Gracias, Fabi, por todo. Gracias por tu tiempo, habernos compartido tus experiencias que son directamente en el campo, ¿no? No es la teoría, sino lo que vos fuiste viviendo, que me parece que para todos es súper rico. Queremos, en la medida que no haya más preguntas, también queremos respetar el tiempo de Fabi y de todos ustedes. En la medida que no hay más preguntas o inquietudes, que por supuesto las hay, pero bueno, será para otra oportunidad. Como bien dijiste, te vamos a invitar las veces que vos puedas, porque nos encanta compartir con vos. Y a todos, para hacer un cierre, quisiera también comentar que, bueno, esta es la comisión de salud de la asociación, somos 11 comisiones en total, Fabi te cuento, esto seguro lo sabés, pero bueno, te lo cuento también a vos, 11 comisiones de estudios de compliance que abordamos el compliance desde distintos observadores, de distintas industrias, y desde allí
se acercan muchas personas interesadas, afines a compliance, así que los invito a recorrer las 11 comisiones y ver dónde más resuenan, y que podamos seguir trabajando juntos con este propósito en común que todos los que hacemos la asociación y todos los miembros tenemos. Una sociedad mucho más justa, honesta, íntegra, para nosotros y para las generaciones que vienen. Gracias, Fabi, infinitas gracias. No, gracias. A mí realmente es un honor ver lo que están haciendo, además de que me enorgullece, me da mucha esperanza para el futuro. Y por favor, cuenten conmigo para lo que sea. A todos, información que necesiten, algún caso específico, una duda, una consulta, lo que fuera, para mí es un gusto, es un honor nuevamente. Me inspiran en lo que están haciendo. Muchas gracias. Sos inspiración. Gracias. Sí, también gracias no a se todos. olviden que además de las comisiones que bien nombraba Cristina, también están las reuniones mensuales del Club de Compliance Officer, que también trata temas muy interesantes, bueno, para los asociados que quieran participar de las reuniones, pueden ver la guía de esos. Totalmente, y desde ya la certificación internacional en ética y compliance de la asociación. Así que, bueno, quien no la haya realizado, bueno, creo que todavía, no sé si está a tiempo de inscribirse. Todavía bueno. hay tiempo. ¿Sí? ¿Hay tiempo? Bueno, sí, genial, no se la pierdan. Creo que hay una semanita más para inscribirse. ¿Una semana más? Bueno, estamos ahí, ya, en la cuenta regresiva. Bueno. Gracias a todos, muy buen viernes y buen fin de semana. Y voten bien.